Hola amigos de News México, estamos en una segunda parte con una entrevista con Elisa Guerra, una especialista en educación, sobre todo preescolar. Si vieron la primera parte, que les recomiendo que le echen un vistazo, salió el día de ayer, si no lo pueden encontrar ahí en YouTube, newsmexico.com.mx. En la página de newsmexico.com.mx pues, se brincan a la fecha de ayer, ahí en el calendario, y van a ver la primera parte de la entrevista. En esta segunda vamos a hablar sobre los chavitos de kinder. ¿Qué tan importante es la huella que dejan los maestros y los compañeros? Una experiencia que yo tuve, no fue contra mí, pero que venía pensando cuando venía para hacerte la entrevista. Recuerdo a la maestra Cecilia en la primaria, que castigó a dos niños, no sé qué hicieron, eran dos hermanitos, no recuerdo sus nombres, jamás los volví a ver. Les bajó los pantalones y les pegó con una tabla enfrente de todos, y todos estaban riendo. Yo no me reí, me sentía así como berrinche. Y me preguntaba, ¿por qué hace eso la maestra? Y yo estoy seguro que esa quedó marcada, esa huella para esos chavos. Y lo sabemos que pasa en todas las escuelas, el famoso reglazo en la mano. A mí me tocó el borradorazo en la frente, eso sí me tocó. Pero muchos chavos no superan eso, y cuando se vuelven adultos, pues traen todo eso de acarreado. O también otro compañero, que le mando un saludo, muy talentoso, era muy talentoso, Javier, muy talentoso, y en civismo en la secundaria nos encargaron un trabajo, una super exposición que hubo de Bellas Artes, que vino Goya, etcétera, y él hizo un trabajo interesante porque él pinta. Y en el trabajo la maestra le dijo, tú no puedes hacer esto porque eres un tonto, naciste tonto y serás tonto toda la vida, y se le quedó el apodo del tonto. Y las capacidades de este cuate se perdieron. Entonces, aquí es la pregunta, ¿cómo educar a los maestros para que no hagan ese tipo de errores porque dejas huella? Es realmente un tema muy complejo porque tenemos una enorme cantidad de docentes en México, y obviamente dar una formación de calidad debería de ser una de las prioridades de cualquier sistema educativo, de cualquier reforma educativa. Lo primero que se me ocurre decirte es que creo que únicamente deberían de estar en la docencia las personas que amen a los niños y que disfruten trabajar con ellos, porque no es un trabajo fácil como mucha gente cree. No. Escuchamos de repente mamás que por ahí dicen, ay, bueno, pues las educadoras, ¿qué tanto pueden hacer? Si nada más tienen que jugar con los niños y entretenerlos, ¿no? O enseñarles jueguitos, enseñarles, ya sabes. Y no, es realmente una labor profesional con un reto significativo, muy importante. Entonces, no cualquiera está preparado o no cualquiera tiene la vocación para dedicarse a ser maestro. Entonces, primero, definir si realmente quiere ser maestro, porque no es un trabajo sencillo, ¿no? Número dos, una de las habilidades que tienen que aprender los niños en la escuela desde el preescolar, muy importante para su desarrollo, es justamente la autorregulación. Que el niño pueda contenerse a sí mismo, ¿no? Tengo ganas de pegar, pero no voy a pegar porque sé que no está bien y porque tengo que respetar al otro si también quiero exigir el respeto a mí mismo, ¿no? Habría que empezar por asegurarnos de que nuestros maestros también puedan autorregularse, claro, ¿no? Porque entonces no se vale que le digas al niño no pegues, no grites, no hieras y no lastimes si la misma maestra o maestro lo está haciendo, ¿no? Entonces siento mucho, ahorita que me platicabas la experiencia de los dos muchachitos que les bajaron los pantalones, o al chiquito que lo etiquetaron como tonto para siempre, me duele en el alma la historia de esos chicos, ¿no? Afortunadamente los niños y los seres humanos somos muy resilientes y tenemos la capacidad de sobreponernos a situaciones de esta naturaleza, pero nadie tendría por qué ser sujeto a una situación de ese tipo. Se supone en teoría que ahora las leyes mexicanas han cambiado contra lo que le llaman bullying o acoso, en español tiene que ser la palabra correcta. La Cámara de Diputados en la pasada legislatura trabajaron mucho en ese tema, pero volvemos a lo mismo, ¿no? Hay que trabajar mucho desde los maestros. Bueno, pero ya explicaste este asunto, ahora con los chavitos. ¿Cómo trabajas con los chavitos que son, pues, todos tienen un carácter, unos son serios, otros son alegres, otros son enojones, otros son hiper inquietos, otros son llorones, en fin. ¿Cómo las niñas y los niños, también esa diferenciación, ¿no? O sea, no es fácil, como dices, ser un maestro. A ver, platícanos de tu método, si nos puedes platicar un poquito para que lo sepan, y a lo mejor te puedan contactar a algunos maestros que tengan curiosidad. Bueno, el método que nosotros trabajamos se llama método Filadelfia, y es un método que cree que todos los niños pequeños tienen un potencial mucho mayor que el que normalmente se les puede reconocer. Y en este sentido creemos que los niños pueden aprender a leer, a escribir, matemáticas, música, un idioma extranjero, excelencia física y muchas otras cosas desde mucho antes de ingresar a la primera
primaria, desde que son muy pequeñitos, sin violentarlos, sin limitarles el espacio para el juego, sin forzarlos a nada, sin presionarlos, ¿no? Porque de repente se cree que estas corrientes de estimulación temprana de alguna manera están atosigando o presionando al niño y que le están robando la infancia, pobrecito, ya tendrá tiempo para que haga todas esas cosas. No, nosotros lo hacemos de una manera lúdica, relajada, alegre y feliz tanto para maestras como para los niños. Ahora, por supuesto, todos los niños tienen potencial. A mí me gusta decir que todo niño lleva dentro de sí la semilla de la genialidad, pero también hay diferentes formas de ser de cada chiquito y hay diferentes necesidades. Algo que yo aprendí muy temprano en mi carrera como maestra, yo tenía una jovencita, una pequeñita de 3 años en una de mis primeras aulas. Carolina se llama todavía. Carolina. Carolina, donde quiera que estés, creo que la última vez que supe estaba viviendo en Querétaro. Pero bueno, Carolina, cada vez que yo sacaba mis materiales para enseñarles a mis niños las obras de arte del mundo y las palabras de lectura y todo este tipo de cuestiones, Carolina invariablemente se ponía a dar vueltas alrededor de la mesa, como un satélite vuelto loco, ¿no? Y entonces yo al principio me desesperaba mucho porque quería que Carolina estuviera sentadita en su silla, poniendo atención a lo que yo tenía que enseñarle. Muy pronto me di cuenta que más me tardaba yo en sentar a Carolina que en que se me pararan el resto de los niños y finalmente la dejé ser. Increíblemente, para cuando hacíamos oportunidades de resolución de problemas, Carolina sabía muchas cosas. Y entonces me empecé a dar cuenta que los niños no necesariamente tienen que estar sentados mirándote con cara de aprobación para estar aprendiendo. Y que los niños necesitan moverse. Entonces tenemos que integrar el movimiento a nuestras sesiones de enseñanza, sobre todo con los niños pequeños, pero también con los niños de primaria e incluso con los chicos más grandes de secundaria y más allá. Hay experiencia personal, no sé si estoy equivocado. Dicen que perro viejo no aprende nuevos trucos. Yo creo que es una mentira, porque yo he visto que gente cambia si lo sabes educar. Aunque vengas con deficiencias educativas, la gente cambia. Cuando dicen, es que el abuelo odia a los niños, pero cuando ve al nieto, se doblegan, o sea, cambian, la gente sí cambia. Entonces, creo que estos proyectos se pueden también aplicar para educación media y superior, obviamente adaptándolos a gente que ya tiene más criterio, ¿no? Por supuesto que sí. Ahora, es difícil romper un paradigma. Causa temor. Estamos muy acostumbrados a cierto caminito y nos sentimos seguros en lo que ya conocemos. Y si a mí me educaron de tal manera y no me eché a perder, quiere decir que esa es la manera como tengo que educar a los niños. Pues no. Porque quizás no te echaste a perder tú, pero quién sabe cuántos por ahí se pudieron haber echado a perder. O ni siquiera viéndolo desde ese punto de referencia, simplemente el mundo es diferente hoy al que era cuando tú eras niño y cuando tú fuiste a la escuela, ¿no? Y si hay nuevas descubrimientos, nuevas ideas de las que podamos echar mano para mejorar la educación, ¿por qué no? Fíjate, algo muy triste, Alfredo. Creo yo, y si nos echamos un clavado a ver cómo están las cosas, creo yo que en el mundo hay revoluciones y avances todo el tiempo. Principalmente, por ejemplo, la revolución tecnológica, ¿no? Mal sale una computadora cuando al año siguiente ya hay una que puede hacer todavía más cosas y es mucho más veloz y tiene todavía mucha más potencia, ¿no? Y así estamos prácticamente en casi todos los campos del conocimiento. Sin embargo, la educación se ha quedado atrás. Si tú el día de hoy le dices a un piloto de hace 100 años que se meta a volar un avión moderno, no vas a ver ni por dónde. No. Si le pides a un cirujano de hace 100 años que se meta a un quirófano de hoy, no vas a ver ni dónde prender la luz el pobre hombre. Si le pides a un maestro de hace 100 años que se meta hoy a un aula, como pez en el agua, porque pocas cosas han cambiado. Y debería de ser al revés, la escuela debería de ser la precursora del cambio, porque es la que está educando a los que van a hacer los cambios propiamente, ¿no? Entonces, ese es un reto enorme. A ver, ya vamos a echar nada más la última tercera parte, porque es muy interesante lo que dices. Y con eso concluimos, porque estamos aquí en las oficinas de Pearson, que les agradecemos mucho esta entrevista, porque vas a dar ahorita unas pláticas. Entonces tenemos que ser respetuosos también. Amigos de News México, mañana échense un vistazo a la tercera y última parte, porque esto es bien interesante. Muchas gracias. Hasta luego.